Así ha sido la purga en Radio Televisión Española. ¿Quiénes han sido los nombrados? Mientras los valencianos se ahogaban, aprovechando que Vox y Partido Popular abandonaron el Congreso de los Diputados por la tragedia y la falta de apoyos del gobierno, Sánchez y sus socios asaltaron Radio Televisión Española. Y fuera de lo vomitivo de aprovechar la tragedia para terminar de consolidar su hegemonía en un medio que ya controlaban en gran parte, esto dice mucho de lo que piensa Sánchez sobre la libertad de prensa. Las actitudes despreciables del número uno nos sorprenden ya a estas alturas, como tampoco sorprende que cruce todas las líneas rojas y que sea muy grave que semejante megalómano esté en el poder. Aquí estoy obligado a recordar que los gobiernos de Sánchez se han caracterizado por regar de subvenciones y publicidad institucional a los medios de comunicación, para que sean generosos en sus alabanzas y clementes en sus críticas. Pero más obligado aún estoy en hacer hincapié en la censura que ha ejercido contra cualquier díscolo que ose enfrentarle. Además, siempre han tenido claro que su problema es Internet. En 2020, el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil dijo, y cito textualmente, «Trabajamos para minimizar las críticas al gobierno». Un año después, ministros del gobierno se reunieron con los responsables de Google, Facebook y Twitter para, según ellos, abordar la violencia contra la mujer en las redes sociales. Bajo esta premisa, cualquiera que fuese contrario al gobierno era censurado si encontraban algún comentario mínimamente crítico hacia el feminismo. Volveremos después a esto. Decir que aquí la excusa era prevenir actuando contra aquellos perfiles que fomentaran la discriminación hacia las mujeres. Bajo concepto tan subjetivo, podían atacar la línea de flotación de los disidentes, dejándolos sin ingresos. La estrategia en Twitter fue aún más agresiva. Se creó un grupo de Telegram denominado los Redbears, que se dedicaban a emplear un fallo en el antiguo algoritmo que ha arreglado Elon Musk para reportar y censurar a aquellos perfiles que compartiesen noticias contrarias al gobierno o vertiesen opiniones que no le fueran favorables. También se crearon verificadoras con Neutral a la cabeza. Volveremos a hablar de Neutral después, cuando hablemos de los nombramientos que han hecho ahora en Radio Televisión Española. Pero primero he de explicar el funcionamiento de una verificadora. La base es una falacia circular. Puede decir lo que es verdad y lo que es mentira porque es una verificadora, y es una verificadora porque puede decir lo que es mentira y lo que es verdad. Como veis, una estrategia perversa de manipulación para determinar desde un lobby afín al gobierno lo que es un bulo y lo que no lo es. Al mando de Neutral se encuentra Ana Pastor, que es la esposa de Ferreras y además es la hermana de Mercedes Pastor, que es la directora de comunicación y que ha estado ligada a las instituciones gobernadas por el PSOE desde el año 2011. Ya en el año 2023, Neutral fue demandada por vulnerar el derecho a la información y por un supuesto delito contra el derecho al honor al acusar de diseminar bulos a quienes criticaban al gobierno. 2 años antes, Vox pidió que retiraran las ayudas públicas a Neutral por publicar noticias falsas. Sí, la verificadora que determina qué es verdad y qué es mentira miente. No se podía saber, como tampoco se podía saber que manteníamos este lobby con nuestros impuestos. Además, en el mismo año 2023, Sánchez asaltó la agencia EFE. Los medios de comunicación no suelen tener periodistas de información porque son muy caros. En su lugar tienen columnistas y redactores que se encargan de escribir con el sesgo del medio, en base a la información que dicho medio le compra a la agencia EFE. Así que por tanto, desde el año 2023, la información que llega a los medios es la información que Sánchez quiere que llegue a los medios. Por si eso fuera poco, el año pasado, a finales, el gobierno preparó su ley para censurar. Una ley pensada en los digitales y en los creadores de contenido independientes. Decir que esta ley vulnera el artículo 20 de la Constitución de la libertad de expresión y prensa, el artículo 9.1 del derecho a la participación política, el artículo 9.2 del derecho a la seguridad jurídica y también el artículo 14 de la igualdad de los españoles. Y mientras Sánchez ha ido censurándonos sistemáticamente a todos los que fiscalizamos su acción en el Ejecutivo, ha ido colocando a los suyos en las tertulias y en los medios públicos. Luego, cuando terminemos de explicar los nombramientos, haré hincapié en esto. José Pablo López, presidente de Radio Televisión Española por obra y gracia del sanchismo, ha nombrado directora de contenidos a Maribel Sánchez Maroto. Esta mujer será la encargada de elegir lo que se emite y lo que no. Os estaréis preguntando que de dónde viene esta mujer. Pues esta mujer viene de Neutral, la verificadora de Ana Pastor de la que hablamos antes.
Para Neutral ha realizado documentales y series de marcado sesgo ideológico, y además es conocida por militar en el feminismo radical, que como vimos es el supuesto negacionismo de las políticas feministas el argumento para censurar en redes. Sobre este tema, Maribel Sánchez Maroto llegó a afirmar, en referencia a quienes no compramos el relato sexista de la desigualdad ante la ley y la criminalización del varón, y vuelvo a citar textualmente: quien tenga la intención de frivolizar con la violencia de género, debemos de aislarlo. Obviamente lo que esta mujer, tan fuertemente ideologizada, entiende por frivolizar con la violencia de género, no es lo que entendemos nosotros. Se refiere a ir en contra de sus políticas. Sin ánimo de repetirme, este es el argumento que emplearon para censurar. Por su parte, Jon Ariztimuño será el director de informativos. Él nos dirá lo que ha pasado y lo que no en España. Este hombre tuvo que ser expulsado de Telemadrid después de las elecciones de 2021 por su marcada inclinación hacia el PSOE. Otro de los nombramientos ha sido el de Pep Vilar. ¿Y cómo será el susodicho para que la plantilla de Radio Televisión Española en 2020 se opusiera a su nombramiento? Esta vez como director de informativos, cargo que ahora ostentará Jon. Y aquí hubo un ejemplo de democracia sanchista. Para solventar el inconveniente de que votaran en su contra, lo que hicieron fue reducir el censo. Si en las urnas no sale lo que queremos, reducimos y cambiamos los votantes, y caso cerrado. Esta es la democracia de Sánchez, recordad las urnas detrás de las cortinas. Así que con este panorama, si ya era sectaria la televisión española, podemos imaginarnos lo que va a ser a partir de ahora. Hablaremos de los sueldos más adelante, pero ahora, como prometí, vamos a hablar de la colonización de las tertulias. De la colonización de las tertulias y de los comisarios políticos. Sánchez ha ido colocando sistemáticamente en los medios a los suyos. No creo que cause sorpresa si digo que en todas las tertulias y en todos los platós hay varios periodistas afines al gobierno y ninguno de, por ejemplo, Vox. Con esto Sánchez garantiza dos cosas. Primero, premia a los que les son leales con puestos de trabajo generosamente remunerados. Y en segundo lugar, controla el relato y a los periodistas. ¿O acaso dudáis de que estos hombres de partido, que le deben todo a Sánchez, no informan al gobierno de lo que hacen y dicen sus compañeros? Estos comisarios políticos delatan a los críticos. Ya les vimos acudir al Congreso Socialista de Sevilla a algunos de estos periodistas, con logos del PSOE colgando del cuello, cual perro con correa. Y por cierto, el PSOE ya intentó, el 29 de enero del año pasado, vetar a los periodistas díscolos en el Congreso y el Senado. Sobre los sueldos no me voy a ceñir a los casos evidentes, como los más de 500.000 euros que se levanta Silvia Inchaurrondo o los 28 millones que nos cuesta Broncano. Eso sería quedarse en la superficie. Vamos a abordar en profundidad lo que nos supone Radio Televisión Española a los españoles. Una plantilla que supera los 7.000 trabajadores, contando a los colocados y a los indocumentados que ha ido metiendo Sánchez, los gastos en personal de Radio Televisión Española superan en un 50% a los de Mediaset y A3 Media juntos, con la diferencia claro está de que esas compañías son privadas. Dentro de la plantilla destacan los altos ejecutivos. Para que la audiencia comprenda la dimensión de esto, los consejeros cobran más de 100.000 euros anuales. No estoy hablando de editores, guionistas, cámaras. Hablamos de hombres de partido enchufados a dedo, trincando por manipular la información y hacer propaganda del gobierno. De hecho, el presupuesto de Radio Televisión Española supera, atención, y no me he equivocado con los ceros, la cifra de 1.000 millones de euros. Como podréis imaginar, la mitad de ese presupuesto destinados a pagar las nóminas de la plantilla. Ya sabéis que los impuestos son para sanidad, educación, las pensiones y los chiringuitos del PSOE. Con esta última purga, el PSOE consolida aún más su dominio sobre el país anteriormente conocido como España. Y aquí, los agraviados somos los ciudadanos, que tenemos derecho a la información veraz, y que lo que recibimos es bazofia propagandística, bazofia muy cara por cierto. No quieren librepensadores o debates, quieren borregos a los que suministrar el relato único, y sobre todo a raíz de los últimos escándalos de corrupción.